Los cambios nunca llegan con estruendo. Se acercan en silencio, como una sombra al final del día, cuando el cielo aún está claro, pero ya entiendes que pronto oscurecerá. Siempre pensé que mi matrimonio con Raúl era algo sólido. No era perfecto, pero era nuestro. El trabajo, los planes, los rituales. Todo tenía su lugar, incluso las discusiones. Y por más que peleáramos, siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Esa noche era como tantas otras. La cena, una copa de vino, el aire cálido de Barcelona entrando por las puertas del balcón abiertas. Salí, apoyándome en la barandilla, y escuché las risas de la gente en la calle. Raúl guardaba silencio. Estaba sentado en un sillón, girando lentamente su copa entre los dedos, con la mirada perdida en algún punto frente a él. Conocía esa expresión. Sus ojos siempre cambiaban así cuando estaba pensando en algo durante mucho tiempo. Laura, dijo finalmente, y no me gustó la forma en que pronunció mi nombre. Giré la cabeza. ¿Qué? Bebió un sorbo de vino, suspiró y dejó la copa sobre la mesa. ¿Alguna vez has pensado en estar con alguien más? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba completamente absurdo. ¿Qué? Repetí, arqueando las cejas. Raúl, ¿hablas en serio? No sonrió, no desvió la mirada, no hizo ningún gesto que me hiciera pensar que era una broma. Hablo en serio. El tono de su voz me hizo estremecer. ¿Por qué preguntas eso? Raúl tomó la copa de nuevo, pero ni siquiera bebió. Solo la sostenía entre las manos, como si necesitara sentir algo tangible en los dedos para mantenerse anclado a la realidad. No lo sé, dijo después de una pausa. Solo pensé que quizás te interesaría. ¿Interesarme? Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Finalmente, me miró directamente. Siento que hemos perdido algo entre nosotros. Mi respiración se alteró. ¿Perdido? Sí. Su respuesta fue simple, pero eso la hacía aún peor. ¿Y decidiste que preguntarme sobre... ¿Esto era una buena idea? Decidí que la honestidad era una buena idea, respondió con calma. Lo miré, observé su postura segura, casi relajada, y sentí cómo algo dentro de mí empezaba a romperse. Quería detener esta conversación, descartarla, bromear, cambiar el tema a algo cotidiano. Pero su tono era demasiado serio y su mirada demasiado firme. No era una pregunta impulsiva, lo había pensado. Es absurdo, dije, sintiendo cómo la irritación comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Quieres que te engañe? No lo llamaría engaño. ¿Y cómo lo llamarías? Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero que pruebes algo diferente. Me reí, pero esta vez en mi risa no había nada de diversión. O sea, ¿de verdad crees que la solución a nuestros problemas es que yo esté con otro hombre? Raúl no parecía molesto, ni siquiera irritado. No se inmutó como habría esperado. Creo que nuestro problema es que entre nosotros ya no hay nada nuevo. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. ¿Crees que nuestro problema es la intimidad? Creo que nuestro problema es que nos hemos convertido en extraños. Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Extraños? Repetí en voz baja. Él asintió. ¿No lo sientes? Quería decir no, pero las palabras se quedaron atascadas. Hacía tiempo que no nos besábamos solo porque sí. No hablábamos durante horas como antes. Vivíamos juntos, pero... ¿Seguíamos estando juntos? Pero no iba a admitirlo. ¿Y tu solución es sugerirme que me vaya con otro hombre? Quiero que sientas algo diferente, y luego podremos entender qué hacer. Es una locura. Quizás. No supe qué responder. Raúl hablaba con tanta tranquilidad, como si estuviéramos decidiendo cambiar la ruta de un viaje y no discutiendo los límites de nuestro matrimonio. Me puse de pie. No quiero seguir escuchando esto. Raúl no intentó detenerme. Solo me miró mientras me dirigía a la habitación. Cerré la puerta detrás de mí, pero incluso a través de ella sentía su presencia. Él siempre había sido alguien que no hacía nada sin motivo. Si había sugerido esto, significaba que llevaba tiempo pensándolo. Y ahora la pregunta ya no era si aceptaría o no, sino por qué él quería esto.
A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me quedé acostada, mirando el techo, intentando ignorar el sonido de su respiración tranquila a mi lado. Sus palabras seguían atormentándome. Yo pensaba que estábamos pasando por una etapa difícil, que era el cansancio, la rutina, el trabajo. Pero él no hablaba solo de una crisis, sino que insinuaba algo más profundo. Me giré hacia él y lo observé. Dormía tranquilo, como siempre, como si nada hubiera pasado. Si Raúl quiere esto de mí, ¿no significa que él ya ha hecho algo? La idea se clavó en mi mente como una aguja bajo la piel. No podía ignorarla. Siempre odié la desconfianza. Nunca revisé el teléfono de Raúl, nunca dudé de su fidelidad. Pero ahora empecé a notar detalles. Cómo a veces apartaba el móvil cuando yo entraba en la habitación. Cómo, durante nuestros paseos, su mirada se deslizaba sobre las mujeres en los cafés, en la playa, en el metro. ¿O solo me lo estaba imaginando? No pude soportarlo más y pregunté directamente. ¿Me has engañado? Raúl levantó la vista de su periódico. ¿Qué? Lo que has oído. Me observó más tiempo del habitual. ¿Por qué preguntas eso? Porque quieres que lo haga yo, lo que significa que tal vez tú ya lo hiciste. No respondió de inmediato. Parecía sopesar sus opciones. Hubo una vez, dijo finalmente. Creí que no había escuchado bien. ¿Qué? No apartó la mirada. El año pasado, solo una vez, sentí como mis manos se cerraban en puños. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? No tenía importancia, respondió con calma. Para ti, tal vez no. Para mí, sí. Raúl se frotó la barbilla con los dedos. No lo dije porque tenía miedo de que te fueras. Mis pensamientos se arremolinaron en un torbellino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidió confesarlo después de lo que me propuso anoche? ¿Debería sentirme aliviada o era solo otro golpe? Quería gritar, llorar, lanzarle algo. Pero en lugar de eso, solo me dejé caer en la silla y pasé las manos por mi rostro. Raúl me miraba esperando mi reacción. Debería levantarme e irme. Pero por alguna razón seguía ahí. No hablé con Raúl en todo el día. No podía. Seguía asimilando lo que había escuchado, tratando de entender qué dolía más, el hecho de la traición o la facilidad con la que él lo había admitido. Por la noche, cuando ya me preparaba para dormir, entró en la habitación. He estado pensando en lo que hablamos, dijo. No tenemos nada de qué hablar. Sí, lo tenemos. Se sentó al borde de la cama. Me tensé, preparándome para otra ola de dolor. Quiero que lo conozcas. Parpadeé, sin comprender. ¿A quién? A Alejandro. Me quedé inmóvil. ¿El dueño de la cafetería? Raúl asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿Él sabe de esto? Pregunté con voz tensa. Number, pero ¿te gusta? ¿Qué? Siempre cambias cuando hablas con él. Te iluminas. Lo he visto. No sabía qué me sorprendía más, su observación o la ausencia total de celos en su voz. Pensé en Alejandro. Sí, era agradable. Alto, seguro de sí mismo, con ese ligero acento argentino que hacía su voz más melodiosa. Pero jamás lo había considerado de la manera en que, al parecer, Raúl sí lo había hecho. ¿Y qué sugieres? ¿Que me acerque a él y le diga, «Hola, mi matrimonio en ruinas me ha traído hasta aquí»? Raúl sonrió apenas. Vamos a invitarlo a cenar. Me quedé mirándolo, incrédula. Debes estar bromeando. Hablo en serio. Negué lentamente con la cabeza. ¿Por qué estás haciendo esto? Quiero saber qué pasará después. Lo miré fijamente, buscando respuestas, y, al mismo tiempo, dándome cuenta de que una parte de mí ya las conocía. Solo conoce lo mejor, repitió él. Suspiré, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Está bien. Y aunque había aceptado, todavía no entendía por qué. No sabía cómo comportarme. Durante el día intenté no pensar en la reunión, trabajo, tareas, incluso la limpieza de la casa. Me aferré a cualquier rutina para no recordar que esa noche Raúl y yo cenaríamos con un hombre al que apenas conocía, pero que ahora se había convertido en el centro de nuestra conversación.
Raúl reservó una mesa en un pequeño restaurante cerca del paseo marítimo. Conocía ese lugar. Siempre había música en vivo, buen vino y un aire impregnado con el aroma del mar y los cítricos. Antes solíamos venir juntos, pero ahora me sentía diferente, sentada con las manos en el regazo, entrelazando los dedos de manera nerviosa. Relájate, dijo Raúl con calma. Tomé un sorbo de vino. No estoy nerviosa. No respondió. Solo me miró con esa expresión que me hizo saber que no me creía. Y entonces apareció él. Alejandro llegó exactamente a tiempo. Caminó con seguridad, como si este encuentro no le resultara extraño. Llevaba un blazer azul oscuro, una camisa con el primer botón desabrochado y una sonrisa que parecía completamente natural. Buenas noches, saludó, estrechando la mano de Raúl antes de mirarme. Laura, qué agradable verte fuera de la cafetería. Intenté no mostrar que sus palabras me afectaban. Simplemente sonreí. Igualmente. Nos sentamos y el camarero nos sirvió vino de inmediato. Al principio, la conversación fluyó con facilidad. Viajes, trabajo, la ciudad. Raúl se mostraba relajado, casi despreocupado. Yo, en cambio, aún no sabía cómo sentirme. Pero entonces, Raúl dirigió la conversación hacia mí. Laura es una excelente cocinera, comentó sin mirarme, pero con esa leve sonrisa que me hacía sentir como si esto fuera parte de un experimento. Prepara la mejor pasta que he probado. Sentí la mirada de Alejandro posarse en mí. Me encantaría probarla algún día, dijo. Tomé mi copa y bebí otro sorbo. La cocina no es solo una receta, también es cuestión de estado de ánimo, respondí, manteniendo la voz neutra. Entonces, espero verte de buen humor algún día. Sabía que solo era un comentario amable, nada más que una broma inofensiva. Pero cuando alcé la vista y nuestros ojos se encontraron, noté algo más en su expresión. Raúl sonreía mientras bebía su vino. Lo veía todo. Sabía que me estaba observando. Pero yo no sabía cómo debía actuar. Esta cena era una prueba, pero aún no entendía para quién. Viajamos en silencio en el taxi. Miraba por la ventana, siguiendo con la vista las luces de las tiendas y los faroles reflejadas en el asfalto mojado. Los músicos callejeros en la Rambla aún tocaban algo ligero, con un aire de jazz, pero los sonidos estaban amortiguados por el vidrio del coche. La ciudad seguía su ritmo, y de repente sentí que yo ya no pertenecía a ella. Raúl estaba sentado a mi lado, levemente recostado hacia atrás, con las manos sobre sus rodillas. Su rostro permanecía sereno, casi distante, pero sabía que estaba pensando en algo. En mí, en Alejandro, en lo que había visto esta noche. Cerré los ojos un segundo y volví a ver la cena. Nuestras copas chocando en un brindis. El roce fugaz de los dedos de Alejandro contra mi muñeca al pasarme una servilleta. Cómo su mirada se demoró un poco más de lo necesario en mis labios. Cómo yo no aparté la vista. ¿Y qué era lo que más me asustaba? Que me había gustado. ¿Te pareció interesante? Preguntó Raúl. Su voz sonó tan tranquila como siempre, pero lo conocía demasiado bien como para no notar el trasfondo. No respondí de inmediato. No lo sé, dije finalmente. Raúl inclinó ligeramente la cabeza, observándome con atención. ¿No lo sabes? Sí lo sabía. Sabía cómo un calor inesperado recorrió mi cuerpo cuando Alejandro me miró por primera vez no como una simple clienta de la cafetería, sino como una mujer. Sabía cómo mis mejillas ardieron cuando sonrió al escuchar que me gustaba el jazz y dijo que ese género había sido inventado para mujeres como yo. Sabía cómo mi voz sonó diferente cuando le respondí, pero no podía decirlo en voz alta. ¿Qué quieres que te diga? Sentí como mis dedos se cerraban en un puño sin darme cuenta. Raúl sonrió apenas, sin rastro de enojo. Vi cómo lo mirabas. Giré la cabeza hacia él. ¿Y qué? Eso te cambió. Quise negarlo, decir algo sarcástico, acusarlo de haberme empujado a esto. Pero las palabras no salieron. Me di cuenta de que ya no podía esconderme tras una negación automática. No importa, exhalé. Raúl asintió. Quizás, pero lo sentiste. No respondí. Pero él sabía que no diría no, porque era la verdad. Al día siguiente no encontraba paz. Raúl se fue temprano al trabajo.
dejando tras de sí el aroma de su perfume y la sensación de que algo se escapaba de mi control. Actuaba como si nada hubiera sucedido, como si la cena de la noche anterior hubiese sido solo un encuentro casual entre amigos. Me besó en la mejilla antes de salir, con la misma naturalidad de siempre, sin una sola palabra extra, sin rastro de emoción. Me quedé sola. El apartamento seguía igual, pero se sentía diferente. La mesa de la cocina, donde desayunábamos cada mañana, me parecía demasiado grande. El sofá donde solía leer mis libros ya no resultaba acogedor. Cada objeto evocaba la estabilidad que, hasta hace poco, creía inquebrantable. Pero todo había cambiado. No sabía por qué fui a la cafetería. Al principio me dije a mí misma que solo quería un café, que era parte de mi rutina, nada más. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Lo supe en cuanto crucé la puerta. Alejandro me vio enseguida. Estaba detrás de la barra, conversando con un cliente, pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo diferente en sus ojos, algo que no había visto antes, y eso me hizo detenerme. Hola, me sonrió cuando me acerqué. Hola. Intenté mantener la voz firme, sin revelar lo que pasaba dentro de mí. ¿Cómo estás? Me encogí de hombros. Bien. ¿Te divertiste anoche? Su voz era casual, pero en ella había un matiz de curiosidad oculta. Asentí, evitando su mirada por un instante. Fue inusual. Él inclinó ligeramente la cabeza, estudiando mi expresión. ¿Inusual es algo bueno o malo? Tomé un sorbo del café que acababan de servirme. Estaba caliente, pero apenas lo sentí. Aún no lo decido. Alejandro sonrió, no con arrogancia ni descaro, sino con la seguridad de alguien que entiende lo que está ocurriendo sin necesidad de que se lo digan. ¿Y si lo repetimos? Mi corazón se saltó un latido. Debería haber dicho no inmediatamente. Explicarle que solo fue una cena, un momento fuera de lugar, que no significaba nada. Pero guardé silencio, porque en el fondo sabía que ya significaba algo. No había planeado venir aquí hoy. Pero el hecho era que lo había hecho, y los dos lo sabíamos. No tenía la intención de ir con él, pero tampoco quería volver a casa. Después de nuestra conversación en la cafetería, me quedé más tiempo del necesario. Hablamos de cosas triviales, de cualquier tema que llenara el espacio entre nosotros, pero ambos sabíamos que era solo una forma de retrasar lo inevitable. Me di cuenta de cómo me miraba. No como antes, en absoluto. Cuando salimos, Alejandro preguntó, ¿quieres que te acompañe a casa? Tomé aire profundamente, sabiendo que no quería eso. No lo sé. Él me observó con atención, como si tratara de leerme. No quiero que te arrepientas. No supe qué responder. Nos quedamos bajo la luz del farol, separados solo por unos centímetros, pero con una distancia que parecía estar desapareciendo. Vamos, susurró. Su apartamento era acogedor pero sobrio. Un sofá de cuero negro, algunas fotos en los estantes, la luz amarillenta de las lámparas dándole un aire cálido al espacio. Caminé por la habitación intentando disimular mi nerviosismo. ¿Quieres algo de beber? Agua, tal vez. Alejandro fue a la cocina mientras yo me sentaba en el borde del sofá. No sabía qué iba a pasar. Debería haberme ido. Debería haber dicho que esto era un error. Pero no encontré las palabras. Regresó con un vaso y me lo tendió. Pareces estar pensando en algo importante. Lo miré. ¿Tal vez? Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que sintiera su calor. Si quieres irte, no lo dejé terminar. Me incliné y lo besé. Él respondió al instante, con calma, sin prisas, sin hacerme dudar. Era completamente diferente a Raúl, sin presión, sin miedo. Sentí como el peso de las últimas semanas se desvanecía poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en Raúl, no estaba pensando en nada. Más tarde, cuando todo terminó, nos quedamos acostados en la oscuridad. Escuché su respiración pausada, fija en el techo. ¿En qué piensas? Preguntó en voz baja. Giré la cabeza hacia él. En nada. Y era verdad. No sentía culpa. No había remordimiento, ni miedo, ni duda. Solo silencio. Y la certeza de que, a partir de ahora, todo sería diferente. Regresé a casa sin pensar en qué le diría a Raúl. La Barcelona nocturna seguía vibrante.
Los últimos clientes salían de los bares entre risas y cigarrillos. Alguien pasaba en patinete eléctrico, una guitarra sonaba en algún rincón oscuro. Caminé despacio, inhalando el aire fresco, intentando entender qué sentía en ese momento. La respuesta era sencilla. Nada. No sentía culpa. No sentía ansiedad. Solo sabía que, después de esta noche, todo sería diferente. Las luces de nuestro apartamento estaban encendidas. Raúl estaba esperando. Entré y cerré la puerta tras de mí. El olor a café flotaba en el aire. Desde la cocina, escuché el sonido de una cucharilla tintineando contra una taza. Me quité los zapatos, colgué el abrigo y caminé hacia él. Raúl estaba sentado a la mesa, con una taza delante. Cuando levantó la cabeza, me miró directo a los ojos. ¿Y bien? Su voz era tranquila, pero Su mirada era distinta. No respondí enseguida. Me acerqué lentamente y dejé el bolso sobre una silla. ¿Qué? ¿Y bien? ¿Estuviste con él? Apreté los labios, sosteniéndole la mirada. Sí. Raúl asintió y apartó la taza. ¿Te gustó? Permanecí en silencio un instante, sopesando la respuesta. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Deslicé los dedos por el borde de la mesa, como si eso me ayudara a organizar mis pensamientos. ¿Y si te digo que sí? No apartó la vista de mí. Entonces será una respuesta honesta. ¿Estás listo para escucharla? Raúl entrelazó los dedos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. Quise que esto pasara porque pensé que cambiaría algo. Cruzándome de brazos, le devolví la pregunta. ¿Y qué cambió? Tú. No dudó al decirlo. Respiré hondo. ¿Y pensabas que después de esto seguiría siendo la misma? Raúl ladeó la cabeza, tomándose su tiempo. Tal vez lo esperaba, lo estudié en silencio. ¿Qué querías en realidad? Se pasó la mano por la cara y suspiró. No lo sé. Mentira. Raúl levantó la mirada hacia mí. Quería recuperar lo que habíamos perdido. Pero en lugar de eso, creaste algo nuevo. Pasó un dedo por la superficie de la mesa, pensativo. Creí que si lo hacías, sentirías algo. Lo sentí. Raúl se tensó levemente. ¿Qué? Levanté los hombros en un gesto casi imperceptible. Que todo ha cambiado. Raúl bajó la cabeza, meditando mis palabras. ¿Eso es bueno o malo? Aún no lo sé. Sonrió apenas, con una mueca cansada. Yo tampoco. Lo miré durante unos segundos. ¿Y ahora qué? Deslizó los dedos por el borde de su taza antes de mirarme de nuevo. Ahora decides tú. Su voz era baja, casi distante. Y eso fue lo que más miedo me dio. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Raúl no rompió la distancia. No volvió a hacer preguntas. Llegaba del trabajo, se sentaba frente a su computadora, cocinaba la cena, veía televisión, todo como siempre. Pero la rutina ya no se sentía real. Había algo nuevo entre nosotros. Y ese algo no nos acercaba, sino que nos alejaba aún más. Lo observaba. Parecía no haber cambiado, pero yo sabía que todo era diferente. Intentaba descifrar qué debía hacer ahora. Una noche, mientras pelaba una naranja en la cocina, le pregunté, ¿todavía quieres estar conmigo? No respondió de inmediato. Rompió un pedazo de cáscara y lo dejó a un lado. Luego me miró. ¿Y tú? No lo sé. Raúl esbozó una sonrisa breve, sin alegría. ¿Ahí tienes tu respuesta? Me senté a la mesa, observándolo mientras separaba los gajos de la fruta. ¿Cómo imaginabas esto? Pregunté. ¿A qué te refieres? ¿A nosotros después de esto? Se detuvo un momento. Pensé que te darías cuenta de que todavía me querías. Sonreí con ironía. ¿Y si no es así? Asintió lentamente, como si hubiera reflexionado sobre ello desde hacía tiempo. Entonces significa que ya lo habíamos perdido antes. No supe qué contestar. Se llevó un gajo de naranja a la boca y luego continuó. Si pudieras retroceder, negué con la cabeza. No lo sé. Mentía. Si pudiera retroceder al momento en que me propuso esto, me habría levantado y me habría ido. Pero no lo hice. Lo miré con fijeza. ¿Todavía me amas? Raúl limpió sus dedos con una servilleta y suspiró.
No sé qué queda entre nosotros. Aspiré hondo, sintiendo una extraña sensación de vacío en el pecho. Me gustaría saberlo. Raúl levantó la mirada y me sostuvo la vista. Pero no estás segura. Bajé la mirada a mis manos. No me encontré las fotos por casualidad. Estaba revisando el armario, buscando algo completamente distinto, cuando tropecé con una pequeña caja de cartón. No la reconocí al principio, hasta que la abrí. Las fotografías estaban amarillentas por el tiempo, con los bordes algo desgastados. Éramos nosotros, jóvenes, sonrientes, enamorados. Raúl me abrazaba en la playa, su cabello revuelto por el viento. Yo reía, con la cabeza levemente inclinada hacia atrás. Nos veíamos despreocupados, espontáneos. Aún no sabíamos que, años después, nos volveríamos extraños. Pasé los dedos por la imagen, como si pudiera recuperar los sentimientos que vivían en ella. Y lo entendí. Esos dos en la foto ya no éramos nosotros. No sabía en qué nos habíamos convertido. Tomé mi teléfono. Al principio pensé en escribirle a Raúl, decirle algo, lo que fuera, para intentar ordenar el caos en mi cabeza. ¿Pero qué? ¿Qué se le dice a un hombre con el que compartiste años, pero que ahora se siente como un desconocido? Exhalé y abrí otro chat. Alejandro. Mi mano flotó sobre la pantalla. Ayer sus caricias me parecían lo más natural. Quería sentirlas, escapar de la rutina, de la grieta profunda en mi matrimonio y en mí misma. Pero ahora no puedo seguir con esto. Envié el mensaje antes de que pudiera cambiar de opinión. El teléfono seguía en mi mano, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Su respuesta llegó un minuto después. ¿Estás segura? Me quedé mirando esas palabras. Quería estar segura, pero no lo estaba. Cuando desperté, el apartamento estaba en silencio. Raúl ya no estaba en la cama. Salí al balcón. Él estaba sentado al borde del sillón, fumando, mirando hacia la calle. Su espalda estaba tensa, sus movimientos pausados, casi mecánicos. Me detuve en la puerta. Le escribí. No pareció sorprendido. ¿Y qué le dijiste? Que no puedo seguir con esto. Raúl asintió. ¿Y qué respondió? Me preguntó si estaba segura. Apagó el cigarro y pasó una mano por su rostro. ¿Y tú? Crucé los brazos sobre mi pecho. No lo sé. Se reclinó contra el sillón y, por primera vez en la mañana, me miró directamente. Sabía que no estaría segura. Quise contradecirlo. Quise decir que no era cierto, que entendía lo que hacía, que tenía el control de la situación. Pero número. ¿Qué sigue ahora? Pregunté. Raúl deslizó los dedos por la mesa, como si estuviera explorando la textura de la madera. Ahora decides tú. ¿Y tú? Yo ya decidí. Me senté frente a él, sin apartar la mirada. ¿Y qué decidiste? Respiró hondo. Que nos perdimos mucho antes de que todo esto empezara. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Nos habíamos perdido. No ayer. No cuando fui con Alejandro. No cuando Raúl me confesó su infidelidad. Nos habíamos perdido mucho antes, sin darnos cuenta. Apreté la taza de café entre las manos, buscando alguna sensación de estabilidad. Pensé que esto me haría sentir algo. Raúl inclinó la cabeza levemente, estudiándome. ¿Y qué sientes? Tardé en responder. Que ya no quiero luchar por algo que ya no existe. Pasó la mano por su cara, como si sintiera el mismo peso en el pecho que yo. Sí, suspiré. ¿Qué vamos a hacer ahora? No respondió enseguida. Estoy empacando mis cosas, asentí. Raúl se puso de pie. Miró la ciudad que despertaba ante nosotros. Laura, ¿sí? Parecía a punto de decir algo. Lo vi en sus ojos, pero cambió de opinión. Solo esbozó una leve sonrisa, se giró y se marchó. Me quedé sentada en el balcón, escuchando cómo la puerta se cerraba detrás de él.